Vamos a dar inicio con este foro Educación de Calidad de acuerdo al cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En esta ocasión tengo la fortuna de presentar a la licenciada Laura Yerkot, quien nos acompaña en este foro, a la doctora Gabriela Sodi, a la doctora Gabriela Borges, al doctor Rodolfo López Vázquez y por supuesto al doctor Eduardo Carrión Muñoz, quien va a ser el moderador de este foro. Iniciamos. Ok, invito a los foristas a que tomemos asiento. Vamos a iniciar con una… Me refería a la luz del pendón de este cuarto. Justamente, no, está bien, déjala la luz, que nos veamos todos. Porque además ya nos están siguiendo en las redes sociales, estamos en vivo a través de la primera Cumbre Continental de Educación para la Paz. Y vamos a arrancar con este foro que se llama Reto 2030, Educación de Calidad, sí basado en la idea del objetivo número 4, pero entendiendo la visión y perspectiva desde diferentes entornos que finalmente son los que generan esa educación de la que hablábamos. Hace unos minutos, cuando estaba la penúltima conferencia, decía el ponente que cuál era la verdad cuando se habla de verdad. Y entonces, mientras decimos que la verdad nos hará libres, cuando piensas en quién tiene la razón o cuál es la verdad verdadera, ahí empieza todo un conflicto. Y creo que pondría, para arrancar el foro, voy a compartir en los micrófonos a los foristas para que de manera muy breve primero nos expliquen o nos compartan a qué se dedican, cuál es su expertise, a qué se dedican, y que me den una definición o una opinión personal sobre qué es calidad. ¿Qué es calidad? Para que sobre esa base hablemos de educación. Porque si hablamos de educación de calidad y no hay una percepción distinta de calidad, entonces habría como un teléfono descompuesto. Voy a pedir que empezamos con usted, doctor, de aquel lado, que nos comparta cuál es su expertise, a qué se dedica y que nos dé su opinión o referencia respecto a la palabra calidad. Gracias, Eduardo. Yo me dedico a tres áreas concretamente en mi trabajo. Les comentaba que trabajo en el Tecnológico Nacional de México, tengo 44 años de servicio ahí. He desarrollado las actividades de docencia, de director, subdirector, jefe de departamento, inclusive un tiempo anduve como líder sindical, como estudiante fui líder estudiantil y bueno, ahorita acabo de iniciar un sabático en este momento, sabático, una prestación que tenemos después de trabajar 6 años ininterrumpidos de trabajo, y estoy escribiendo un libro precisamente que yo le llamé El desarrollo humano en la educación integral. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos mucho de la educación integral, pero en la práctica pareciera que nos olvidamos de la parte humana. Nosotros en la educación superior tecnológica, la calidad la entendemos, porque así nos evalúa el medio, en cubrir ciertos indicadores. Partimos de que la calidad de la educación, la palabra calidad tiene muchas definiciones dependiendo del contexto que se trate. Sin embargo, en el caso de la educación superior tecnológica, los organismos acreditadores nos evalúan a partir del cumplimiento de indicadores. Y entonces el trabajo está enfocado mucho a cubrirse esos indicadores. Yo le comentaba, por ejemplo, a Carlos hace un momento, que cuando yo llegué a la subdirección académica en el TEC de Querétaro hace 5 años, solamente había 3 maestros con perfil deseable. 5 años después dejamos 50 maestros con perfil deseable. 50 años el tecnológico no tenía una maestría y un doctorado, y hoy tiene una maestría y un doctorado, ¿sí?, como parte del trabajo que acreditamos carreras
7 carreras y fue luchar para que se acreditaran. Y esa acreditación pues no es más que ir cumpliendo ciertos indicadores. Ese es el trabajo. Logré concientizar hasta cierto punto a muchos compañeros directivos que no habláramos de acreditación, porque pareciera que la acreditación lo entienden como que es algo ajeno al trabajo cotidiano. Entonces, cuando yo les digo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y como consecuencia, nos van a acreditar. Porque si empezamos al revés, lo rechazan de antemano. Y creo que eso sería una manera de entender qué es calidad. Así es. ¿No? O sea, las acreditaciones sucedieran si se impartiera la calidad en la excelencia. No habría por qué preocuparnos para acreditar algo si estamos trabajando a través de un proceso de calidad, ¿no? Laura. Ok, bueno, hola a todos, yo soy Laura Yerkop, me dedico sobre todo a la educación desde el área artística. Tengo a mi cargo la dirección de unas escuelas de teatro musical, también doy clases en Bellas Artes, en literatura y en muchos lugares más, ¿no? Pero creo que me voy a enfocar a la parte artística, ¿no? La pugna que hay, lo que me he encontrado, de que realmente no hay una supervisión en la calidad artística educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque los pedagogos, hay un conflicto que viene desde Europa, ¿no? De que pues, el arte no se puede evaluar a partir de un parámetro, de una calificación, porque es algo muy sensible, es algo muy humano. Si nosotros ponemos un límite y te pongo un 5 porque no actuaste bien, voy a limitar al artista. Es la verdad el área en la que estoy y que también, bueno, pues se está abriendo una licenciatura, ¿no? En teatro, en actuación. Es muy delicada porque estamos tratando con humanos y de qué manera podemos nosotros conectar que los artistas tenemos que encontrar una metodología para que impulsemos ese espíritu creativo, el alma de los seres, de los estudiantes, y que puedan llegar a su máximo esplendor. Pero si yo pongo una limitación, incluso yo estudiando en Bellas Artes la licenciatura, tuve maestros que eran castrantes, ¿no? Y la verdad creo que era antipedagógico su sistema al día de hoy, ¿no? Pero como nosotros no somos conscientes y nosotros no nos sabemos defender, ¿no? En este momento yo veo desde otra perspectiva y creo que está mal y creo que tenemos que impulsar a la gente, en vez de espantarla, tenemos que impulsarla a generar estos valores, a que se desarrolle todo el nivel artístico de estas personas para que haya un mejor país, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar este punto medio para que haya una pedagogía artística, ¿no? Creo que es muy importante también para sensibilizar, porque tal vez hay estudiantes desde la primaria, secundaria que son más artistas y pues tienen más esta libertad y se les cuesta trabajo concentrarse en matemáticas, ¿no? Porque pues su intención va por otro camino. Entonces hay que aprender, creo que a medir esto para realmente dirigir a donde corresponde a cada una de las personas, ¿no? Porque de repente pareciera que todos quieren que sean ingenieros, comunicólogos, etcétera, pero hay más, hay deportistas, ¿no? Entonces creo que tenemos que encontrar un medio y esa es la complejidad con la que estoy trabajando en este momento, ¿no? De qué manera podemos impulsar y evaluar de la mejor manera a un artista, ¿no? Sin cortarle las alas, pero también sacando lo mejor que se pueda de ellos. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? Una muy buena pregunta. En cuestión artística, yo creo que la calidad tiene que ver con lo que le llega a ustedes, al público, ¿no? Creo que hay calidad cuando a ustedes les llegó una emoción, cuando se transmitió un mensaje y se quedaron con esa imagen. Mientras no haya esa transmisión, pues no sucede nada. Entonces, para mí eso es paja. Muy bien. Gabriela, coméntanos cuál es tu expertise, a qué te dedicas, tu enfoque educativo y bueno, finalmente, ¿qué es calidad? Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, yo me dedico a la educación. Es mi gran pasión desde que jugaba a la escuelita. Y profesionalmente desde 1991 que egresé de la licenciatura, pues he estado todos los días trabajando en la docencia, inicialmente en la gestión, más recientemente a partir del doctorado en la investigación educativa.
No podría decir que alguna de estas funciones sustantivas la prefiero por encima de otra. Me parece que la posibilidad de articular estas funciones, pues evidentemente no a nivel personal, sino a nivel del marco institucional, pues puede potenciar muchas otras cuestiones. Yo diría que me dedico en esencia a la formación de personas profesionales de la educación. La verdad que para mí es una gran pasión el ver es cuando caen estos clics, cuando las personas… esto me gustaba mucho esto que decías, ¿no? El desarrollo del espíritu de los seres, pues quizá yo lo veo no desde la perspectiva artística porque no tengo esa formación, pero sí que considero que es justo este desarrollo pleno de las potencialidades de las personas y sobre todo en el caso de los que nos dedicamos a formar personas, quienes tenemos pues un compromiso no mayor, pero sí tan importante como el de cualquier otro, por incidir favorablemente en tocar las vidas de las personas para un mejor desarrollo personal primero y social. Calidad. Bueno, debo decir que mi tesis doctoral fue indicadores de calidad y justo lo que yo hacía ahí, como estábamos empezando el contexto de las acreditaciones y demás, decía yo, bueno, es que una cosa es lo que dicen los organismos y otra cosa es cómo pensamos la calidad en contextos específicos. Entonces yo decía, bueno, a ver, para esta institución, para los estudiantes, para los investigadores, ¿qué es la calidad? ¿En qué radica la calidad más allá de las acreditaciones que son necesarias y que coincido plenamente con el doctor en que esta acreditación bien puede ser una consecuencia de un trabajo bien hecho y sistematizado? Entonces, bueno, yo diría que para mí la calidad es un proceso, es permanente, es la búsqueda particularmente y el logro de los propósitos que se han planteado. En la medida que logramos los propósitos planteados, podemos decir que estamos logrando niveles de calidad. Muy bien. Gabriel, igual, ¿cuál es tu expertise? ¿A qué te dedicas? ¿En cómo enfocas el tema educativo? Y finalmente, ¿qué es calidad? Bueno, yo soy historiadora de arte, me dedico específicamente hace más de 30 años a los análisis estéticos, sobre todo de la 5 y la 6ª Bella Arte, son donde yo tengo las fortalezas. Me dedico al rescate de la memoria histórica y a la retransmisión de la memoria histórica en las regiones, porque sucede que llegamos por el conocimiento a las regiones, nos las llevamos a las academias, la metemos en textos, en papiers, en todo esto y no la regresamos a la región. Y esto ha causado que nosotros tengamos unas rupturas de tejido social muy grandes, muy graves. Cuando me ha tocado trabajar con diferentes regiones, pues bueno, regresa uno con el conocimiento de la región, junta uno a las poblaciones, lo vuelve a integrar, se asegura uno que sea entendido, que exista esta parte como del asombro, porque si no, bueno, pues nada más es una retórica o una demagogia permanente. Y creo que se ha logrado, las regiones han sido muy generosas conmigo a la hora de retransmitir su información a través de los ancianos, de los presidentes municipales, de las universidades, de los jóvenes, de muchos grupos que se encuentran hambrientos de entender dónde viven o por qué su pueblo está pintado de amarillo o por qué su pueblo está pintado de azul claro, qué significa lo que viven, qué significan las violatorias culturales, y esto ha tenido gran éxito. En México somos muy buenos difundiendo cultura, pero no transmitiendo la cultura. Entonces, esto ha sido parte de mi vida. Tengo a mi cargo varias escuelas en los desarrollos del entendimiento de la región, el sentido de pertenencia, el acopio de su cultura propia, hacer el ejercicio del derecho de patrimonios, donde ellos ejercen su derecho a la cultura propia, y esta cultura propia pues puede ser la de Teotihuacán, la del Estado de México, la de la Ciudad de México. Por ejemplo, nosotros que hemos sido alterados, como muchas de las culturas mexicanas, ni siquiera tenemos gentilicio los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? No sabemos, somos sedemeños, y para nosotros la identidad de un gentilicio, ser chilangos refiere a conductas que nosotros hacemos y ser defeños refiere a conductas que nosotros hacemos. Entonces, hasta eso nos fue quitado. Entonces, estamos trabajando sobre eso, trabajo con muchas generaciones, desde maternal
hasta licenciaturas en la integración de su sentido de pertenencia a ser mexicanos. Y bueno, pues para mí, ¿qué es calidad? ¿Cómo se mide esto? Porque bueno, pues las artes, los desarrollos estéticos tienen métricas, tienen rúbricas, pero ¿cómo se mide la calidad? Pues yo pienso que yo me abocaría al objetivo número 4 de la ONU, respaldado por la UNESCO en patrimonios, donde cada región tiene su sentido de calidad. Porque yo puedo estar en el Green Hills de la Ciudad de México y bueno, pues el sentido de calidad es uno frente a una región de Tlaxco, en la zona de Tlaxcala, o donde están las niñas violentadas por la trata de blancas en la zona de Tlaxcala, que tienen, yo llegué a trabajar con 3 alertas de género y ahora tienen 13 alertas de género. ¿Qué es calidad, como lo ve la ONU, para lo que yo creo? Es que cada quien viva su identidad dentro de lo que a mí me toca hacer, su sentido de pertenencia, su propio yo, su derecho a la cultura propia, desde su región, de una manera superior a la que viven en ese momento. Eso es como yo lo contemplo. Muy bien. Como han escuchado, los 4 foristas traen un perfil que en academia impacta directamente, va más allá de las aulas. Los 4 han hablado de cómo su ejercicio educativo lo han llevado a un ejercicio verdaderamente social y que ha sido una consecuencia de lo primero, ¿no? Ahora bien, quisiera que hablemos ya del objetivo número 4. El objetivo número 4 dice que cuando se ejecute la calidad en la educación, se va a permitir acabar con el rezago, acabar con las desigualdades y acabar con muchos de los problemas por los que está pasando nuestro planeta. Y suena muy utópico, ¿no? Porque hemos escuchado históricamente que uno dice que si hay un pueblo educado, entonces en consecuencia se resolverán los problemas. Pero ¿cómo estandarizar o entender el grado de calidad en la educación para que esto sea posible? Por lo que quisiera que desde sus trincheras, desde sus áreas de ejercicio, nos planteen 3 problemas por los que atraviesa la educación desde su enfoque, desde lo que ustedes hacen. 3 problemas que esté atravesando el proceso educativo en el área en la que ustedes se desempeñan. Si quieren, empezamos, doctor. Dice el doctor de la Mora que los seres humanos somos lo que es la educación. Los seres humanos somos producto de la educación. Si nosotros partimos de ese principio, somos lo que pensamos, lo que creemos, somos lo que hemos aprendido. Y entonces ahí la calidad de la educación tiene un vínculo con el actuar cotidiano del ser humano. En mi opinión, quienes trabajamos en la educación hemos perdido de vista que la educación es para mejorar una sociedad. Y si no se cumple ese objetivo, entonces la educación deja de tener sentido. En mi contexto de la educación superior tecnológica, yo les decía que el problema más grave es que los planes de estudio están hechos de una manera muy rígida. El maestro fue educado bajo esos programas, ese es el maestro que forma a los nuevos, entonces es una cadenita donde el patrón se va repitiendo. Entonces, cuando surge alguien, porque habemos mucha gente que rompemos esa línea, y le decimos, espérense, no, es que así no es, en su totalidad, eso es importante, pero es más importante también esto. Entonces, creo que hablando de tres retos o 3 cosas que nos ayuden a mejorar la educación es, primero, que quienes vamos en la educación estuviéramos convencidos que somos formadores de seres humanos, que somos formadores de generaciones.
Pareciera que eso no está impregnado en muchas gentes que se dedican a la educación. Entonces, esa es una parte muy importante. La segunda es, y voy a hacer una referencia, tuve en una institución, tuve un maestro que llegó a darme las gracias porque se iba a jubilar. Y le dije, ¿cuántos años trabajaste? Me dijo, 35 años. ¿Y te vas contento de haber hecho durante 25 años una labor de formadores? ¿Qué creen que me contestó? Me dijo, me voy hasta la madre de esta institución. Yo le pregunté, ¿y 35 años te aguantaste? Qué tristeza, qué tristeza. Y tengo un compañero que ya falleció, que todos los días me iba a preguntar, ¿cuántos años llevas trabajando? Tantos. ¿Por qué? Es que yo llevo tantos y me quedan tantos para jubilarme. Todos los días me preguntaba y yo le decía, ¿por qué no te dedicas a trabajar y el día que te jubiles, te jubilas? No, es que el día que me jubile voy a hacer y deshacer y que no sé qué. Llegó el momento en que se jubiló. Antes de que se jubilara yo le decía, ponte a trabajar, ponte a hacer cosas, ponte a disfrutar la vida, lo que haces, así. Porque nadie te va a garantizar que el día que te jubiles vas a vivir. No, hombre, yo estoy joven, estoy fuerte. Pues ¿saben cuánto tiempo duró después de que se jubiló? 1 año y 3 meses y falleció. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero se enfermó. Y entonces, con esos ejemplos que yo les comparto de este maestro, que después de 35 años me dijo que se iba ya hasta el gorro, ¿sí? Y de este maestro que todos los días iba a preguntarme que cuánto tiempo me faltaba para jubilarse, y les estoy hablando de que ese maestro, más bien ese detalle que pasó, fue en el 92. Fíjense cuántos años han pasado, y ella me estaba insistiendo en que cuándo me jubilaba. No. Entonces yo creo que ahí hay 2 aspectos ya muy claros. Uno, en que no estamos convencidos de que los que somos formadores de generaciones y estamos en educación, deberíamos ser las personas más flexibles para actualizarnos. Pareciera que es donde más resistencia hay para cambios. Y la tercera que yo pudiera pensar que es un problema, es, al menos lo quiero suscribir en el contexto de tecnológicos, el gobierno ha dejado de hacer la tarea en cuanto a las instituciones públicas, me refiero a los tecnológicos. De 1990 a la fecha, el Tecnológico Nacional de México, que les digo que es la escuela más grande de ingeniería en matrícula, no así en presupuesto. ¿Por qué? Porque si vemos a la UNAM tiene un presupuesto en el 2019 de 42,000 millones de pesos. El Instituto Politécnico Nacional, 31,000 millones de pesos. El TNM, yo trabajo, tiene 12,500. Entonces, del 1990 a la fecha, solamente ha crecido su presupuesto en 1,500 millones de pesos, de 11,000 que tenía en 1990, mientras que el Poli y la UNAM han crecido 5 o 6 veces su presupuesto en el mismo tiempo. Entonces, esa es la otra parte desde el punto de vista de que el gobierno no ha hecho la tarea en cuanto a la infraestructura, equipamiento, plazas, recursos, toda esa parte. Serían mis tres. Bueno, Adelante, vamos a recibir también a nuestro quinto forista, Marco Peña, hola. de Perú. 3 problemas que enfrenta la educación. 3 problemas. En el caso que yo manejo, el primero creo que es la tecnología, aunque parece contradictorio, pero pues ya todos los chicos están en las tablets, están en los teléfonos y pues prefieren ver que hacer. Es como lo nuestro que es artístico, que es moverse, cantar, bailar, actuar, ya es algo que les da flojera.
Pero en el momento que ellos se integran en este campo, es impactante cuando se logra el resultado. Adiós tablets, ¿no? Porque prefieren estar haciendo las cosas, hacer equipos, trabajar, comunicarse, pero es la mala cultura, ¿no? Porque pues los papás, ya, toma tu teléfono desde los, no sé, 3 años, creo que ya les dan teléfono a los niños, y pues ya, entonces se vuelven robots, no permiten que sus emociones se expresen, sus sensaciones, no las reconocen, y creo que ese es uno de los grandes problemas que de mi lado se enfrenta. Por otro lado, sería también con el gobierno, que ha limitado, ha reducido inteligentemente de parte negativa, pues, han reducido la conexión con la cultura, con el arte, porque saben que pues, seres más sintientes, más pensantes, pues generan más quejas a la sociedad, ¿no? Para exigir cosas mejores. Entonces ha limitado muchísimo el campo artístico y es pues muy pequeño el acceso que hay a que puedas estar en un escenario, a que puedas estar en un programa de televisión, etcétera, ¿no? Es muy reducido el campo. Entonces la gente lo ve como una ilusión o lo ven como algo muy lejano, cuando realmente solo es preparación y ganas, ¿no? Yo creo que no es talento, porque yo creo que muchos artistas se pueden hacer. Hay muchos que he visto que nacen y se van, ¿no? Se pierden. Entonces yo creo que todo es totalmente educativo, con una buena metodología. Y el tercer problema creo que son los papás, que se espantan, ¿no? Porque dicen, ay, mi hijo va a ser artista, se va a morir de hambre, ¿qué va a ser de él, no? Pero cuando hay papás que apoyan, se ve el cambio maravilloso en los jóvenes, ¿no? De que por ahí es su camino de vida y cuando lo aceptan con amor y los apoyan, bueno, pues se logran grandes cosas. Eso es lo que yo diría. Bueno, difícil pensar en 3, y no por una actitud negativa, sino porque la realidad nos supera a veces, ¿no? Sí. Y los desafíos siempre son muchos. Exacto. Pero también como si los vemos como oportunidad, yo rescataría y recupero el comentario del doctor en torno a los docentes como agente clave. O sea, sin duda los educadores somos claves en el proceso de la calidad de la educación y del logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí en definitiva los desafíos de desarrollo profesional docente, de cambiar esta concepción de lo que significa la enseñanza, el aprendizaje, la educación, tenemos unos desafíos impresionantes que los ubicaría también en una perspectiva intergeneracional. Hoy día necesitamos aprender todos de todos y saber relacionarnos entre generaciones. Me parece que es un área de oportunidad que desde hace algunos años ya hay esfuerzos importantes por incorporar esta perspectiva, por ejemplo, en la pedagogía social, pero pocos resultados y concreciones se han logrado, ¿no? Creo que por ahí hay un área que más que quedarnos en el problema del desarrollo profesional de los docentes, podemos encontrar un área de oportunidad y con un enfoque que pudiera potenciar espacios de interacción más allá de la escuela, espacios de formación. Otro tema, un poco tratando de ir de lo más micro a aspectos más globales, lo veo en el tema de los planes y programas de estudio y vinculado sobre todo en cuanto a los contenidos de la enseñanza, aquellos saberes culturales que pretendemos transmitir, preservar, construir, generar. Hoy día prevalece, por lo menos en nuestro contexto nacional, y hablo más de la educación superior, por supuesto, que es en donde me he desempeñado, una perspectiva prescriptiva totalmente, muy instruccional de los planes y programas de estudio, una visión meramente programática que no necesariamente parte de reconocer las problemáticas sociales para las que necesitamos formar a los profesionales. Nos centramos demasiado en qué tienen que saber, qué contenidos necesitamos depositar, ¿no? En este enfoque más bancario tradicional, en lugar de pensarlo desde la perspectiva de qué problemas sociales necesita resolver este profesional una vez que egrese. Y esto da una visión totalmente distinta al diseño de los planes y programas de estudio, porque nos sitúa frente a problemáticas sociales y frente a un perfil profesional pues mucho más dinámico, más cercano, que en mi experiencia considero que eso llevaría a que los planes de estudio fueran mucho más pertinentes.
Sí, hoy diríamos, bueno, es que muchas veces las escuelas, las universidades, resultamos impertinentes, ¿no? En el sentido de la palabra, o sea, la pertinencia social versus, ¿para qué me dices esto, no? O sea, esto, ¿qué utilidad, qué sentido puede tener para el ejercicio profesional? Y en tercer término pondría yo el tema justo de la calidad, pero asociado a otro concepto que me parece clave y fundamental para darle sentido a la calidad misma, más allá del concepto, y es la equidad. O sea, tendríamos que pensar en una visión social de la educación, en una visión ética de la educación, en una perspectiva que no solo cumpla estándares o cubra indicadores, sino que verdaderamente favorezca el desarrollo pleno en condiciones de equidad y bueno, desde las situaciones de género hasta cualquier, evidentemente las desigualdades, las condiciones de diversidad cultural, de necesidades educativas especiales, en fin, todas las condiciones que tendríamos que pensar desde la educación, cómo favorecemos procesos de calidad en condiciones de equidad. Creo que ese es un súper reto, más allá de la cobertura y más allá de todo, y que tiene que ver con esta conciencia personal primero, pues de que todos contribuimos a un bienestar y desarrollo social, y más a quienes estamos con una intención educativa de formar a otro. Entonces, veo ahí tres grandes niveles, por supuesto, hay muchos más, pero creo que son claves y centrales en los propósitos que tendríamos que renovarnos frente a estos objetivos mundiales y globales totalmente. Perfecto. 3 problemas que enfrenta la educación. Bueno, primero, educación. Educación, educare, tomar de la mano, el famosísimo mêlée francés, tomar de la mano y conducir. ¿Quién me conduce? ¿Quién me guía? ¿Quién me lleva? Acabo de comentar una gente que tiene a su cargo 3,000 personas, 3,000 pequeños, que bueno, jamás había pisado un museo. Entonces, ¿quién me guía? ¿Quién me educa? ¿Quién me educare? ¿Quién me conduce? Este es un cuestionamiento que hay que hacernos nosotros, los que estamos en el área pedagógica. ¿Realmente estoy yo conduciendo? ¿Realmente estoy yo llevando? ¿A dónde estoy llevando? ¿A un hoyo, a una ventana abierta, a un pico, a un derrumbamiento? ¿Qué estoy haciendo? Porque son vidas, no son números, son vidas las que están allí. Son hombres, son mujeres, son equidades. Y yo creo que aquí lo que dice la tocaya, tomo tus palabras, los maestros, los docentes, son agentes de cambio o no, o agentes de cambio para bien o agentes de cambio para no bien. Y creo que esto lo hemos vivido en México claramente, lo sabemos, lo conocemos. Entonces, bueno, yo mi primera duda es, ¿qué es educare? ¿Qué es este mêlée? ¿Qué es este tomar de la mano y conducir? ¿Y dónde estoy yo parado de cara a esta pedagogía o a este educare? Por otro lado, en la segunda instancia, el segundo problema que yo veo en México es ¿quién nos educó? Nos educaron las televisoras. Y ahora hay que ir en contra de esta educación. Hay que educar no nada más a los niños, a los jóvenes, sino a los papás. Y en esta parte, bueno, pues a mí me ha tocado que gracias a un trabajo permanente con las generaciones, ir llevando hacia atrás este proceso educativo de falta de cultura, de una cultura simple, llana, que no cuestiona, a estos grupos que han sido fuera de la cultura, aculturizados o puestos en otras culturas y que de alguna manera pues lo vemos reflejado en nuestro México, en nuestras decisiones, en lo que estamos haciendo. Ahí retomo también otro punto de mi tocaya que me gusta mucho sus puntos de vista. Esta parte donde generaciones, gracias a esta tecnología, muchas generaciones podemos intercambiar conocimiento en este momento. Ya no somos los viejos, los jóvenes y los niños, ya somos generaciones. Y esto queda muy en claro porque hay ciudades en Europa que ya están quitando las horas
Ya están quitando los horarios, ya están quitando el uso de horas, le están dando interés al momento. Ya no les importa si es las 6:45. Hay varios países que ya pusieron de cara a la ONU decir no queremos usar horarios. Entonces también hay muchas ciudades ya que no quieren utilizar edad. Y también muchos de nosotros nos vemos, bueno, pues es que ya tengo 70, ya tengo 60, ya tengo 80, ya mejor me voy a descansar, como decía el doctor. Y bueno, pues ya estamos entrando a una etapa donde ya no hay tampoco edad. Y esto en México apenas viene entrando. Entonces yo creo que son problemáticas a revisar y problemáticas a ver. Y por último, la tercera, yo pondría la pasión con la que cada uno de nosotros se enfrenta a la vida. Y hemos decidido que la pasión de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros ya desarrollados para un futuro, sean minimizadas o sean anuladas. Lo que antes existía de la orientación vocacional se perdió durante muchos años. En teoría de conjunto se perdió durante muchos años. Y ahora se está retomando la pasión. Y creo que en este Edusare, la pasión y descubrir y traducirle al chico su pasión, creo que sería una fórmula fantástica para conducir en este Edusare a las nuevas generaciones. ¿Qué La tal? misma pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Las disculpas del caso por la demora. Soy el ingeniero Marco Peña y desde mi punto de vista, yo me baso en algunas preguntas básicas sobre el tema de la educación. Uno, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos? Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, mi padre me dijo que tenía que estudiar para poder tener un buen trabajo y después tener una buena jubilación. Nunca me dijeron, estudia porque tú vas a ser un gran emprendedor, vas a ser un gran empresario y vas a ser el dueño de tu tiempo y de tu felicidad y de tu vida. Primer problema. Y eso va relacionado con otro problema, el sistema. El sistema que han instaurado en los gobiernos hacen que la gente no se eduque, o si se educa, no se educa correctamente. Los ubican en un espacio donde hacen cosas repetitivas para que siempre las mismas personas que gobiernan el país o gobiernan los lugares de poder en un estado sigan siendo los mismos. Segundo problema. Tercer problema, vital. El educando que ingresa a una universidad, a un colegio, a un nido, tiene el problema que ese maestro que está al frente también está influenciado por ese conocimiento. No le dieron otro conocimiento para empoderar a ese alumno. El empoderamiento que cambia naciones. Yo no soy una persona que va en contra del sistema. Soy una persona que ve a una persona que si tiene potencial en alguna cosa, ese potencial, esa virtud, esa cualidad la tiene que explotar. Porque no todos, como en el cuerpo humano, son corazón, son manos, son pies, son ojos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Fuimos creados con un propósito. Yo no puedo hacer lo que puede hacer Eduardo. Yo no puedo hacer lo que puede hacer Gabriela. Yo no puedo hacer lo que puedes hacer tú. ¿Correcto? Ese es otro problema. No enfocamos bien las virtudes de esa persona que tiene un gran potencial. Cuando tú te das cuenta cuál es tu propósito y estás claro en tu objetivo, logras mucho más de lo que tú puedes pensar o alcanzar en tu principio de mentalidad, en lo que tú buscas. Eso es lo que yo creo que tendríamos que replantear en la educación. Yo no tengo mucho tiempo en el tema educativo, solamente tengo 7 años. Y en esos 7 años he podido ver gente brillar. 7 años. He podido ver hombres emprendedores, mujeres empresarias ahora, gente que me dice,
ingeniero, muchas gracias, porque eso no me lo dijeron ni en casa, ni en las escuelas, ni en la universidad. Y yo siento una satisfacción, porque ese es el mayor éxito que puede tener una persona que enseña a otra, ser un líder al que está al frente. Muchas gracias. Muy bien. Ya identificamos la calidad, el proceso educativo, los problemas que atraviesa la educación, y sé que de aquel lado hay cientos o miles más de problemas que ustedes han identificado. Lo interesante es reconocer que hoy, 2019, no hay una educación de calidad. Por algo fracasó el objetivo del milenio educación de calidad en el año 2000, cuando se pretendía que en el año 2015 se redujera el índice de analfabetismo, y la verdad no sucedió, porque aunque hubiera inversión gubernamental, aunque hubiera políticas públicas enfocadas a legislar el tema educativo, no hay un seguimiento en la aplicación del proceso educativo. No hay. Con la reforma educativa de México, la anterior reforma, buscando la calidad educativa, la reforma forzaba que el maestro estuviera en el aula llenando 200,000 formatos para cumplir con calidad y dejara de atender al alumno. Entonces, ¿dónde está la media? Voy a pedir que sean como muy breves con la respuesta de esta pregunta. Educación pública frente a educación privada. Su opinión. Entendiendo el proceso educativo y la calidad de lo que estamos hablando. Educación pública frente a educación privada. En mi experiencia, yo pudiera decir que en la educación pública los gobiernos se han preocupado porque mayor cantidad de mexicanos tengan educación, aunque sea sin calidad. Masificar la educación. Y creo que eso es un problema muy, muy serio, porque a veces decimos, es que entre más haya, es mayor calidad la educación, porque lo ven en función de números. Y esa es una mentira, no es cierto. Es en la educación pública. En la educación privada, creo que tienen más claro el concepto de calidad, pero también tienen bien claro que es un negocio. Por lo tanto, también tiene que ir aparejado el concepto de que me preocupo por la calidad y el bienestar de un buen profesionista, pero también lo tengo que ver como un negocio. ¿También es válido? Sí. Entonces, hay preocupación, sí, pero también hay un interés. En la educación pública no está la parte económica en el alumno, pero sí está la ausencia del recurso de parte del gobierno cuando deja que las instituciones no crezcan. Y les voy a poner el ejemplo. La UNAM tiene muchos centros de investigación, porque del presupuesto una parte es para el estudiante, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero mucho presupuesto es para crear investigación. En el caso del Tecnológico Nacional de México, hay poca investigación, pero hay mucha atención a la cuestión del proceso de enseñanza en cuanto a masificación. El Poli tiene, y lo voy a decir así, nosotros hablamos del TNM, 620,000 estudiantes. La UNAM tiene 350,000 estudiantes. Menos y de esos 350,000 que tiene la UNAM, el 50% son prepa. Entonces, el porcentaje que queda de licenciatura y posgrado le da precisamente para poder fortalecer la investigación, la formación, los centros, el equipamiento, muchas cosas. El Poli tiene mayor presupuesto que nosotros, tiene 150,000 estudiantes. El 60% es prepa. Entonces, otra vez voy a lo mismo.
sea, también tiene mucho presupuesto que puede canalizar a centros de investigación, formación de investigadores. Y en el caso de la educación pública, nosotros también comparados con yo no me siento que la UNAM tenga ello, que le den más y que le den más al poli. Pues la cuestión es, ¿y por qué nosotros no hay esa equidad? ¿Sí? Debe haber educación superior. Y también tenemos licenciatura y posgrado. ¿Sí? Y bueno, entonces, ya para centrarme en la pregunta que me hiciste, yo veo esa parte, que en la educación pública, pues la tendencia ha sido masificar y no importa la calidad. Esa es mi opinión. La otra sí importa la calidad, pero también importa que hay que verlo. Desde los años 90, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de lo poco bueno que hubo, se abrió el Centro Nacional de las Artes y se abre la primera licenciatura en actuación. Un centro con unos espacios muy grandes, que es donde tuve la fortuna de estudiar, pero lamentablemente no se le da ya mantenimiento, está en deterioro, etcétera. Entonces, educación pública que está rezagada, que está limitada, incluso con una cabeza directiva en la actualidad, pues que creo que está equivocada en este momento, porque es más una especie de limitaciones que les están imponiendo a los alumnos en vez de libertad, y lo que un artista es libertad, ¿no? Sí hay unas reglas que seguir. Entonces creo que hay problemas, esa es la única educación pública que tenemos como artistas, y si está mal dirigida y si no se le está dando la atención, ¿qué está pasando? Entonces ahorita justamente la parte privada es la que está empezando a agarrar fuerza. ¿Por qué? Porque todos los maestros que vemos todas las problemáticas que hay, todo lo que se necesita, empezamos a hacer equipos, grupos, y empezamos a tratar de levantar a los alumnos, pues a ser los mejores que se pueda, ¿no? A entregarles una educación de mayor calidad. O sea, aquí creo que justo con lo que ustedes están planteando es curioso, porque pues nosotros como artistas damos todo, o sea, de verdad luego ni cobramos con tal de ayudar a alguien, ¿no? Somos como mucho corazón. Entonces, hacemos todo lo posible porque alguien salga adelante, ¿no? Y somos muy conscientes de que estamos llevando a un ser humano de la mano y que pues tiene que ser lo mejor. Eso nosotros lo tenemos como muy claro, sin embargo, pues no tenemos el apoyo, ¿no? Y cuando hay una cabeza privada que tiene visión, pues claro que es un impulso que nos puede ayudar a salir adelante. Entonces, pues creo que ahorita del lado del arte está más fuerte en el lado de la educación privada definitivamente. O sea, el TEC de Monterrey, que apoya muchísimo toda la cuestión artística, y han salido grandes artistas del TEC, ¿no? O sea, cuando no te esperarías eso, porque pues realmente las carreras están enfocadas a otras cosas. Y últimamente Bellas Artes pocos han salido buenos, o sea, las últimas 5 generaciones están para abajo, porque justamente no se está enfocando esta calidad en la educación. Entonces, creo que esa es la diferencia. ¿Nos pides brevedad en un tema? Ok, ya. ¿Ahí se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Podemos subir al otro micro, porfa? Okay. Sí. Bien, decía yo que nos pide brevedad el doctor Eduardo ante un tema, además de complejo, polémico y con muchas aristas. Me gustaría un poco hablar desde mi experiencia personal, en el proceso y en la trayectoria. Mi formación académica de educación básica fue en instituciones públicas. Tuve brillantes profesores en la primaria, en la secundaria. De verdad que no lo hubiera yo, o sea, lo veo a la distancia y dije, muy buenos profesores. Empecé la educación particular desde la preparatoria en la Universidad Cristóbal Colón, en el Centro de Estudios de la Universidad de Anáhuac, en fin, y bueno, luego en la pública internacional en la Universidad de Alcalá. Y las experiencias han sido muy positivas en las distintas instituciones, independientemente del régimen, pero también me ha tocado ver situaciones
opuestas o contrarias en ambos escenarios. Y yo aquí resaltaría el hecho de lo que significa hoy en día la educación como un derecho y sobre todo como un bien público, más allá de que sea impartida por particulares o por el gobierno. También he tenido oportunidad de trabajar aquí en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y la mayor parte de mi trayectoria en universidades particulares. Y puedo identificar casos, ¿no?, situaciones, a lo mejor es muy casuístico el tema, en donde hay experiencias de formación muy destacadas, muy elogiables, tanto en un ámbito como en el otro. Comparto que hay problemáticas de recursos que podemos vivir, bueno, en la actualidad tal vez ciertos contextos públicos no se ven tan favorecidos en el sentido de los recursos necesarios en todos los niveles. Pasa lo mismo también en instituciones particulares, en donde, por ejemplo, la institución donde yo trabajo tiene la ventaja, es particular, pero que tiene un patronato, una junta de gobierno, y todo se reinvierte. Y la verdad es que eso es muy palpable, porque las posibilidades que se dan a los estudiantes y a los académicos para seguir formándonos, pues nos ponen en una situación de privilegio, sinceramente. Digamos, becas que la institución ofrece para movilidad, pagarles el avión a los estudiantes, pagar matrícula en México y darles oportunidad de estar hasta en Harvard. O sea, son situaciones que realmente la institución tiene un interés en términos educativos de apostar en esto como esta posibilidad de incidir en el bien común, ¿no?, que es parte de lo que la universidad busca. Y este bien común pues lo veo justo en el proceso educativo. Sí me parece que los gobiernos y los particulares tendríamos que ser muy claros de lo que significa la educación, que más allá que requiera un financiamiento en uno o en otro contexto, es un proceso de formación que no es una mercancía, que es un proceso que toca la vida de las personas y que toca el entorno social. Entonces, considero que desde ahí, más allá de las problemáticas particulares que yo creo que podríamos encontrar en uno y en otro, el mismo tema de la masificación, lo que en México se le ha denominado, pero en otros países creo que lo entienden también, de las universidades patito, de garage, pues también, y eso es en algunas de las particulares, ¿no? Y podríamos pensar en públicas también, pues con niveles de calidad más o menos similares, ¿no? Y lo mismo con instituciones pues de reconocido prestigio a nivel internacional y nacional. Entonces, me parece que el centro de la esencia de la discusión tendría que estar en el objeto, ¿no? La educación como un bien que tendría que ser común para todos, y de ahí, bueno, esta educación para todos tendría que ser también en términos de equidad, y que me parece que a lo que tendríamos que ir apostándole como sociedad es a modelos tetrahélice, iniciativa privada, gobierno, ONGs, en fin, todas aquellas instancias que pudieran contribuir a los procesos de formación, sin quitar que la obligatoriedad de proveer la educación como derecho en el nivel de educación básica es del gobierno, ¿no? O sea, eso es otro tema que creo que también habría que considerar, y que ahí, bueno, a veces las particulares, pues habría que reconocer lo que están haciendo, o a los papás de los niños y jóvenes que pagan la educación particular, ¿no? Muy bien. Bueno, pues públicas y privadas, en la experiencia que a mí me toca, la educación básica sí la veo mucho más cargada a un desarrollo de mayores tecnologías o de mayor entendimiento globalizante, de habilidades mucho más desarrolladas en cuanto a las prácticas en las escuelas privadas. Hay mayor cuidado dentro de las alimentaciones, dentro de las convivencias, tienen otros códigos, sin dejar de ver que también hay muchas que cuando uno se acerca no puede uno dar crédito que estén cobrando lo que cobran por la educación que están impartiendo, ¿no? Pero sí veo una gran diferencia. Me ha tocado trabajar en las dos escuelas
iniciales, de tanto públicas como privadas. De repente las públicas pues son muy agradecidos que uno llegue a dar otros temas con los cuales ellos no están familiarizados o son muy sorpresivos para ellos en estos puntos. También encuentro otras cualidades en la escuela pública que no veo en las escuelas privadas. Las escuelas privadas de repente también están un poco infectadas con ciertas conductas nocivas y las públicas de repente se cuidan un poco, tienen más injerencias familiares, cada una tiene sus características. Pero creo que hay mayores desarrollos de habilidades prácticas o técnicas en las escuelas iniciales públicas, pero en las escuelas de educación superior o profesional sí encuentro que la pública pues realmente es una fuente de conocimiento fuerte. Ahí sí se han creado grandes edusares, grandes maestros, grandes catedráticos, grandes academias que muchas veces hacen a un lado a escuelas privadas cuando se trata de manejos profesionales, y me ha tocado verlos de decir, claro, van ganando las posiciones en los centros de investigación, van ganando las posiciones, no es que se los regalen, van conquistando los lugares de investigación, de docencia, de academias, de papeles, de publicaciones, de todas estas becas internacionales que no son juego, no me voy a ir a pasear a ver si me invento un mural en Noruega, no, o sea, son trabajos sistematizados. Y creo que eso lo he visto permanentemente en las escuelas públicas superiores y profesionales, donde uno realmente quiere adherirse por las situaciones y las diferencias de opciones que te está dando esta educación, y que más allá de pensar, este va a ser un derecho de los jóvenes, no están en la demagogia, están en la academia real. Y esto me sorprende mucho cuando veo a muchos egresados en las ciencias que a mí me tocan, que son las ciencias blandas, pues son verdaderamente gentes que pueden competir en cualquier parte del mundo, que están en Harvard, que están en Yale, que están en las universidades de América, las universidades europeas y en lugares prestigiados, que muchas veces ya no regresan. Que este es el acuerdo de CONACYT, oye, regresa por lo menos para impartir el conocimiento que tienes, ¿no? Yo creo que ahí sí el gobierno ha hecho una gran labor en el estar apoyando a todos estos institutos públicos, y desgraciadamente pues en la educación pública inicial pues actualmente tenemos los 3 programas de gobierno. Tenemos el del señor Felipe Calderón, el del señor Enrique Peña Nieto y el del señor López Obrador. Entonces, los 3 activos, ¿a cuál le creemos? ¿Con cuál concluye el chico? Está entrando en cuarto, tiene uno, en quinto tiene otro, en tercero tiene otro. O sea, ¿dónde estamos ubicados? No podemos tomar decisiones en la pública porque muchas veces afecta a otros intereses, y creo que eso está afectando a vista y de forma muy grande a nuestro país. Pero yo daría un gran reconocimiento a la escuela pública de superior y de altos grados. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? ¿No? ¿Aló? Sí. Bueno, en mi punto de vista, yo analicé un comentario que hubo en un debate de docentes, donde hubo una propuesta que decían, ¿por qué no privatizamos todo para que la educación mejore en calidad? Entonces yo me puse a pensar, si nosotros privatizamos, toda esa gente que no tiene los recursos como para pagar una escuela privada o una universidad privada, no podría estudiar. Entonces dije, esa no es la solución. La solución es hacer que lo público y lo privado sean competitivos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo no voy a hablar de un tema político, pero había un planteamiento de solución.
¿qué sucede si el alumno recibe un bono educativo? Entonces, el alumno puede decidir a dónde ir, pero puede ir a un público como puede ir a un privado. Entonces, este público que sabe que el alumno tiene en su poder la capacidad de invertir en su colegio, en su universidad, entonces se va a volver competitivo para que este alumno no se vaya al privado. Entonces empieza una sana competencia, empieza a crear un ambiente en donde mejora el nivel educativo, donde mejora la infraestructura educativa del sector público y tenemos dos escenarios. El alumno decide. Entonces, hemos solucionado uno de los problemas más importantes del Estado, que es la educación, porque lastimosamente yo que vivo en Perú veo que en vez de ampliar el presupuesto del PBI, del Producto Bruto Interno del país, para mayor inversión en educación, lo reducen. Y eso es hacernos daños a nosotros mismos. Entonces yo creo que entre lo público y privado, hoy por hoy lo privado tiene una gran ventaja, años de ventaja, ¿correcto? Porque es una empresa, porque es rentable y porque es sostenible, ¿correcto? Lo público no, lo público depende del Estado. Entonces no juegan con las mismas reglas. Yo creo que tal vez, ¿no? Me digan, Marco o ingeniero, esta solución que tú has dado tal vez sea utópica, porque el Estado no le va a dar un bono al alumno para que haga eso, pero es real. Lo que pasa es que todo son voluntades para poder hacer estas cosas. Y si nosotros no tenemos en mente que sí hay solución y que solo es una decisión para que se logre esto, entonces viviremos en una utopía donde quisiéramos que lo público crezca, pero nunca va a mejorar, y siempre lo privado será mejor. Muchas gracias. Y esto genera otra interrogante, que si queremos que haya calidad nos tiene que costar, y solo tendrá acceso a la calidad quien pueda costearlo. Pero ahora bien, vamos a entrar a una dinámica distinta. Solo uno puede contestar, quien crea, ese es mi tema, yo le entro. Tenemos una pregunta del público, que me gusta la pregunta, pero la vamos a ocupar para el cierre del foro, y voy a hacer este planteamiento. Quien quiera contestarlo lo puede hacer. ¿Qué pasa cuando hoy hay a nivel Latinoamérica, porque se ve, ese es un fenómeno latinoamericano, ahora que la doctora Sodi hablaba de, sí, las televisoras nos educaron y los contenidos nos siguen educando. Ya puede no ser en el caso de México Televisa o TV Azteca, lo sigue haciendo vía Netflix, lo sigue haciendo vía cualquier plataforma. La televisión, cual sea su formato, sigue educando. Y hay un fenómeno latinoamericano que es la narcocultura. ¿Cómo se enfrenta la educación de calidad a estos contenidos? Yo no comparto la idea de que las televisoras y los medios nos educan. Sí nos impregnan de información, sí nos llenan de información, y si no tenemos la capacidad de discernir esa información, entonces la tomamos como tal. Y yo creo que entonces, en hablar de calidad de la educación, sería entonces, ¿cómo hacer que nuestros maestros fueran autocríticos de su trabajo, pero cómo los alumnos fueran pensantes y críticos de la información que decidan tener? Porque si no, de otra manera, entonces la información, sí, ahorita con las redes sociales simplemente vamos a agarrar todo lo que caiga.
y seamos maestros o seamos alumnos, la vamos a agarrar, ¿sí? No sabemos discernir con qué quedarnos y qué rechazar. Entonces, el trabajo de los medios es atiborrarnos de información y de consumismo y de notas malas y crearnos un caos en un momento determinado. Pero si yo me la creo, yo estoy cayendo en el juego de los medios. Pero si sé discernirlo, entonces tomaré lo que realmente pueda ser beneficioso para mí, como ser humano, como profesionista, como educador, como padre, como hermano, como hijo. Y entonces le daría un cauce a esa información. Si no la sé discernir, entonces la tomaría como tal. Y aquí aprovecharía nada más para cerrar, es los gobiernos que tenemos en México plantean un programa para 5 años. Y cada 5 años, el que llega plantea un programa diferente. Entonces, un reto que deberíamos tener como sociedad es exigirle a un gobierno que haya un proyecto de país educativo a un tiempo determinado, que se permite evaluar 30, 40, 50 años para decir si funciona o no funciona, ¿sí? Porque de otra manera, pues ni siquiera nos damos el tiempo de ver si a los 5 años ya funcionó, porque apenas estamos instrumentando algo. Cuando ya llega otro gobierno y dice, esto no, este sí. Y vuelve a pasar lo mismo para los 5 años otra vez. Y digo 5 años porque desde que toman posesión de un gobierno lleva casi 8 meses para presentar un proyecto. Otro año para operarlo, ¿sí? En ese sentido. La siguiente pregunta va enfocada a la salud. ¿Cómo se puede impactar el tema nutricional, el tema alimenticio, para que la educación de calidad sea mejor? En México tenemos un programa llamado Desayunos Escolares y hace poco en el estado de Veracruz, en un municipio, nos comentaron algo que me pareció no solamente bochornoso y escalofriante, sino grave en todos los sentidos. A los niños se les da unas lechitas dentro de sus desayunos escolares y eso se recibe a través de un departamento o una dirección, ¿no? En el caso de nuestro sistema gubernamental se llama DIF. Entonces, cuando entró el nuevo gobierno municipal, específicamente municipal, le dice un vendedor de queso al del DIF que si van a seguir con el convenio que tenían en el pasado, porque utilizaban la leche en polvo que se le daba a los niños, pues el DIF en lugar de entregarla a los niños, la entregaba al quesero, al vendedor de queso, para que hiciera queso. Entonces, con una leche que resultaba que no era ni leche. Me parece que es un problema que lleva otro problema y otro problema. Pero la pregunta es como muy objetiva. ¿Cómo impacta o cómo debe desarrollarse un plan de nutrición para que haya mejor educación en México o en el mundo? ¿Alguien del público que quiera opinar al respecto? Por favor. Creo que no podría hablarse en lo general de algo global, pero sí es importante a lo mejor hacer planes regionalizados, de tal manera que los niños y aún los adultos puedan consumir en gran medida los productos que allí se están produciendo. Eso atacaría dos cosas. Por un lado, se empezaría a fomentar una economía de autoconsumo y por otro lado, se estarían ingiriendo en gran medida nutrientes propios o que respondan a las necesidades nutrimentales de las personas de esa región.
Esto no significa necesariamente que tenga que hacerse un alimento único, aunque hay algunos, como en nuestro país, la cultura del maíz no puede hacerse del todo a un lado. Sin embargo, tenemos que empezar a que nuestras gentes sigan produciendo a lo mejor maíz criollo, que implica menor producción en volumen por falta de tecnología, más que por una semilla que trae transgénico y que le está impactando en la propia salud, porque están comiendo arroz de plástico, maíz con otras condiciones, en lugar de azúcar, pues ahora sí que endulcorantes de otra naturaleza, y con todo ello le están pegando a nuestra propia gente, a nuestros propios niños. Uno de los problemas que trajo la conquista fue que nuestra gente genéticamente no estaba preparada para responder a las enfermedades que traían los europeos. Ese es un sencillo ejemplo, pero creo que da mucho una respuesta a lo que están diciendo. Si cada quien come lo que produce y lo que es de su región, eleva su condición nutricional y está de alguna manera consumiendo productos más sanos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Ok. Nombre y de dónde nos visitas, por Betty favor. Chávez, vengo del Perú. Quiero compartir una experiencia que hace algunos años estando en el Perú con respecto a la evaluación de los niños de inicial con respecto a la anemia. Hay una campaña Cero Anemia con los pequeños. Esto nos sirve para saber cuántos niños están en esta condición y que el Estado pueda brindarles algunas dosis especiales de nutrientes. Básicamente se trabaja con los padres de familia y se lleva estas dosis de hierro a cada uno de los niños para que puedan ser alimentados. Pero yo voy al hecho de que el Estado puede tener todas las limitaciones, tiene muchas limitaciones, y se dan eso que ustedes dicen, que en el proceso pueden haber muchas situaciones que desvirtúan el objetivo de brindar una mejor alimentación. Nosotros tenemos como escuela un proyecto de mejorar la alimentación de los niños. De manera que tenemos que educar a los padres para darle una buena alimentación. Podemos de repente tener muchos recursos y estar mal alimentados. Entonces, tendríamos que trabajar buenos hábitos alimenticios que parten también, y estoy de acuerdo con la propuesta de mirar nuestros productos, los que producimos, y ver la manera que inclusive podamos producir, aunque sea en una maceta, algo que sea de alguna manera económico y nutritivo. Entonces, creo que hay que manejar también la educación, brindándole al padre la oportunidad de conocer más sobre nutrición. Muchas gracias. La respuesta a la pregunta es una frase para irnos más rápido. Vamos, porque ya nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, si no es que ya se acabó, pero vamos a ir cerrando. Educación indígena. Una frase, educación indígena. El imperativo categórico kantiano, el respeto. Educación especial para las personas con alguna discapacidad. Equidad y atención a la diversidad. Educación frente al reto económico de cualquier país. El desafío nos hace ser creativos, emprendedores, innovadores. Entonces yo creo que aceptar los retos para tener un mundo mejor. Educación frente a adoctrinamiento. Negada rotundamente. Se debe educar para la libertad y para el desarrollo pleno de las personas. Educación para la paz. Todos somos responsables. Educación frente a la historia.
hacer lo que tenemos que hacer en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra profesión, de la mejor manera, con compromiso, con honestidad y con vocación de servicio. Educación y pobreza. La educación es no solo el salvavidas, sino una necesidad, hasta yo diría vital, para que esa persona salga de su condición. En Oseas 4:6, en la palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No está diciendo que el conocimiento era un accesorio, o sea, era vital. Perece, fenece, muere. Yo creo que esa es lo que necesitamos nosotros hacer con la educación. Características de un buen docente. Decisión de compartir y comprometerse para formar un ser humano. Vocación, profesión y compromiso. Padres de familia ante el reto millennial. ¿Alguien del público? Yo creo que es un reto. Yo soy papá de trillizos, ¿no? Y es una locura solo pensar lo que se me viene en el futuro para mis hijos con una sociedad como la que estoy viviendo y una realidad tan dura, porque yo no sé si mis hijos van al colegio a aprender cosas buenas. Entonces prefiero yo, en mi mente, ¿no?, guardarlos en mi casa, hacer un homeschool para cuidarlos de todas las cosas malas que estoy viendo. No es la solución, pero creo que el reto que se nos viene a los padres de esta nueva generación es un reto muy ambicioso, muy difícil, donde tenemos que tener perseverancia y constancia para ayudar a esas niñas. Perdón, pero no va a ser una frase. Trabajo con muchos jóvenes, millennial, y tenemos un grave problema. La imagen que ellos ven permanentemente digital no tiene fondo. Por lo tanto, no hace el efecto visual natural. Y eso hay que explicárselos a los jóvenes. No sabemos a dónde va a llevar esta percepción sin fondo visual más adelante. Y por otro lado, todo lo que comparten, y lo deben saber los jóvenes, dentro de las redes, es contenido perdido. Tienen que entender que son dueños de sus contenidos si es que no quieren abonarlo a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el verdadero reto educativo? ¿Cuál es el verdadero reto? Hablando del reto 2030, ¿cuál es el verdadero reto al 2030? Más allá de indicadores y adelante. Las palabras del doctor López, lo escuché muy detenidamente en la mañana y ahora también. O sea, humanizar a la persona. ¿Qué queremos? Que la sociedad cambie. Y eso depende de todos nosotros, incluyendo los padres de familia. Un tema que es importante hacer mención. Educación frente al calentamiento global. Hay una palabra que no debemos perder de vista en un trabajo de educación. Pensar, sentir y hacer en la misma dirección y sentido desarrolla nuestra conciencia. Y desarrollar nuestra conciencia nos permite precisamente entender una respuesta hacia la pregunta. La conciencia nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Una persona que roba está consciente, pero no tiene conciencia. Por eso lo hace.
Tener conciencia implica que tener dinero implica trabajo, esfuerzo, dedicación, superación. Por lo tanto, entonces, un trabajo en educación debe ser hacer a los seres humanos congruentes, que lo que piensen, sientan y hagan vaya a impactar en el desarrollo de conciencia. Y volvernos más conscientes como seres humanos en nuestro planeta va a impactar precisamente en evitar el deterioro del que estamos siendo objeto. Educación y valores. Educación y valores, pues es un poco utópico, son relativos. Tú preguntaste sobre la cultura del narco, ellos educan a su gente en esa cultura. Recordemos que tenemos que volver a revisar la gradualidad de los valores en las tablas axiológicas. La cultura es el valor 48, bien, bondad y belleza son los 3 primeros, y creo que es relativo. Justamente cuando me refería a la narcocultura, hacia allí va enfocado. Está comprobado en la historia de la humanidad que se puede educar para la guerra. Y tan ha sido efectiva la educación para la guerra que el Holocausto nos dejó una muestra clarísima del poder de educar a toda una generación sobre la raza pura, la sangre y demás. Y el fenómeno en el proceso educativo de Latinoamérica es totalmente distinto al proceso educativo que se está viviendo en Europa. Y por eso quizá esta ensoñación o idealizar a Europa o incluso a nuestros propios vecinos de Estados Unidos. Ahora bien, para cerrar este foro, me gustaría que diera cada uno su conclusión respecto. Ya hablamos de los problemas, hablamos de la educación privada frente a la educación pública. Me encantó la parte en donde Marco nos comenta, bueno, todos queremos que la educación pública en nuestros países, en nuestras ciudades, mejore para que haya una igualdad, para que todos tengamos ese acceso. Y quisiera que no se quedara atrás uno de los puntos medulares que busca la educación de calidad, el objetivo número 4 de Naciones Unidas, que nos invita con el objetivo 5 a hablar de igualdad de género, en un tema sí de empoderamiento, en un tema sí de derechos, en un tema sí de reducción de desigualdades. Y México, es sabido a nivel mundial, se ha convertido en uno de los países que más mujeres mata al día. Entonces, sí me gustaría que en sus conclusiones, si pueden abonar un poco a la educación de género, a la educación de reducción de desigualdades, bueno, les sería muy agradecido en ese sentido. En el orden que gusten. ¿Ok? Yo considero que si tenemos bien claro cuál es la esencia de la educación, y es hacer hombres y mujeres de bien y para bien, para que una sociedad tenga armonía, viva bien, yo creo que no habremos de diferenciarlo en qué vamos a hacer con lo de la igualdad y equidad, porque ya estaría implícito en que realmente la educación, esa tiene la razón de ser, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, si realmente no nos apartamos de la esencia de la educación como una necesidad social, los principios y los valores juegan un papel muy importante. Y yo he insistido en que los principios son como leyes universales que no los ponemos a discusión, los aceptamos y punto. Sin embargo, el principio se convierte en valor cuando a través de la educación se lo inculcamos precisamente a los educandos. Y aquí le voy a poner un ejemplo que no hace mucho me pasó en el trabajo. Me dice un alumno, quiero decirle que yo aprendí ética con el maestro de matemáticas. Y le dije yo, a ver, ¿cómo? ¿Sí? El maestro de matemáticas es un maestro muy puntual, muy responsable, escucha, nos orienta, nos guía, nos pone atención, nos trata bien.
Y con él aprendí ética. ¿Y el de ética? No, pues ese que se le ponchó la llanta, que el espejo ya se rompió, que con aliento alcohólico. Entonces, y ahí vemos que el ejemplo arrastra a quien nos dedicamos en la educación. Bien, bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido un foro muy, muy rico y muy valioso en la diversidad de los puntos de vista, desde todos los ámbitos, y eso, bueno, personalmente me llevo muchos aprendizajes. Muchas gracias a mis compañeros. Bueno, pues yo diría que el objetivo número 4 de educación de calidad nos compromete, como ya se ha dicho, a todos en un proceso de aportar al desarrollo de las personas en los contextos educativos, ciertamente, pero desde cualquier entorno. Yo creo que necesariamente debemos de pensar la educación como un bien común y para todos, y tenemos que pensar también que este bien común y para todos es el que nos permitirá transformar esta realidad social que al menos en nuestro país pues tiene unos desafíos enormes y que necesitamos pues sin que sea la panacea, desde la educación, que es desde donde estamos, aportar para que esto cambie y se transforme para bien de todos. Pensaría yo que más que una educación puramente de valores, el tema de educar para la ciudadanía, de educar en un pensamiento global en donde el respeto, la empatía y el compromiso pues tendrán que ser fundamentales. Y pues me parece que ya desde el público lo han dicho muy bien, humanizar la educación, y ahí como algunos pensadores y filósofos señalan, pues los educadores somos en este sentido pues justamente los profesionales de la esperanza. Entonces yo les invitaría a irnos con este chip de qué podemos cambiar y mejorar en pro de la educación. Muchas gracias. Ya. Bueno, para mí el factor más importante dentro de la educación es la persona. Si nosotros logramos hacerle entender a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adolescente, que él es capaz no solo de lograr sus objetivos, sino de ser un hombre de bien, una mujer de bien, un hombre próspero, un hombre exitoso, un hombre emprendedor, un hombre visionario, un hombre que va a lograr todo lo que se va a proponer, entonces la educación tiene una cosecha productiva. Eso de igualdad de género, nosotros en Perú tenemos un tema ahí muy duro, hay un movimiento ahí que se llama Con mis hijos no te metas, muy fuerte, millones de personas que salen, ¿no?, por ese tema, porque quieren cuidar a la niñez, ¿no?, a los hijos, ¿no? Y creo que la educación es el vehículo por el cual esta sociedad, el núcleo familiar, logrará hacer que su país brille y que ellos sean los hacedores de un nuevo futuro, de un nuevo país. Bueno, yo creo que se tiene que ver al arte como una herramienta de educación a través del cual la gente también puede aprender. Cuando se hablaba del tema de la salud, de la nutrición, hay muchas obras de teatro que son didácticas, ¿no?, y que depende cómo sean llevadas a las comunidades. En Europa está de moda la animación teatral, que es a través de obras de teatro, se lleva a diferentes comunidades, etcétera, y se está capacitando a la gente, ¿no? De una manera lúdica aprenden cosas, a convivir, a ser una mejor sociedad, etcétera, estimular todo esto, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que encontrar es como esta empatía, ¿no?, entre pues los pedagogos, todos los que tienen toda esa experiencia en la educación, y los artistas, encontrar esta conciliación y hacer equipo, porque creo que haciendo equipo entre la sensibilidad de lo que los artistas tenemos, que es transmitir emociones y sensaciones que hacen que las personas se abran y puedan llegar a
incluso llevar a sus casas esta comunicación, ¿no? Y tratar de encontrar una familia más estable, más pacífica. Y creo que para allá va este foro. Entonces, creo que es muy importante que encontremos esta conciliación. Y pues en relación a las cuestiones de género, creo que pues el arte es de los más conciliadores en este aspecto. Creo que sabemos trabajar muy bien en equipo. Y pues bueno, muchas gracias a todos los compañeros aquí presentes. Pues bueno, yo me iría un poco, yo vengo de una generación donde no digas, no hables, no comentes, y ahora yo agradezco, hemos tenido grandes conquistas, agradezco que los problemas se visibilicen, se pongan de frente, se exhiban, se vean, se hablen, porque esto ha permitido que empecemos una carrera para la protección de la vida. Ya tenemos veganos, ya tenemos muchos jóvenes intentando dejar conductas de muerte, ya tenemos muchos hombres y mujeres maduros tratando de conservar la vida de otros. Creo que hemos ganado mucho cambiando, visibilizando, poniendo al centro de la mesa los problemas. El arte ha sido el vehículo número 1 para visibilizar la problemática mundial. Y creo que tenemos grandes logros y sobre todo que estamos reiniciando el respeto a la vida. Gracias. Es así como hicimos el planteamiento de educación de calidad. La despedida de nuestros ponentes es con la respuesta a la educación digital en la era global. ¿Significa? Adaptación a las nuevas circunstancias, adaptación a los nuevos retos, verlo como una opción más de cómo aprender y educar. Progreso y desarrollo. Necesitamos sumarnos a estas nuevas tecnologías, a los nuevos desarrollos digitales, a todo el tema relacionado con la investigación y el desarrollo, y sin duda tendremos que avanzar en ello porque parte del progreso de la humanidad está ahí. Abrir las aulas digitales, tener una huella digital, abrir las aulas porque lo estamos viendo, los jóvenes lo piden, estamos trabajando en equipo, abriendo los espacios, rompiendo las barreras, pero todos educando, todos haciendo edusare desde una huella digital o desde un texto físico. Gracias. Pues ahora sí que desde la pasión de la entrega y la disciplina obliga a la persona a que realmente llegue al objetivo que desea, ¿no? Entonces creo que es un gran reto que puedan ejercer lo que más desean a través de este tipo de plataforma. Bueno, en mi caso yo creo que la tecnología es una herramienta fundamental y todo aquel que se rehúse a migrar, a tomar esto como parte de su nueva idiosincrasia, quedará en la historia. Porque ahora la tecnología, la era digital, la era virtual, es lo que va a marcar un hito para el futuro de nuestras generaciones. Estamos conectados y tan estamos conectados que coincidimos en que ya estamos arriba de un vehículo que no se detiene y que cada vez va mucho más acelerado, que los niños cada vez más pequeños nos siguen sorprendiendo con este chip, a lo que a nosotros cuando los bytes nos tocaron en aquello del 2000 y empezaron los pizarrones estos inteligentes y que nos sorprendían. Yo me acuerdo que en la escuela se convirtieron basura, mis maestros se negaban a usarlos, se quedaron guardados, aunque había una inversión importante del gobierno para llevar esa digitalización a las escuelas, no estábamos preparados para ello. Hoy es otra generación, 19 años después, estamos en un reto de estar tan conectados que se nos ha olvidado la conexión personal. Por eso estoy seguro que la educación digital tiene que permitir la humanización de la que se hablaba hace un momento y que la plataforma, pese a que parece que son conductas robóticas o digitalizadas, sea una plataforma o una educación en línea
que permita adquirir las mismas competencias y los mismos valores que pretendemos cuando lo hacemos desde un aula. Quiero agradecer a toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales y que pues sé que en varias partes del mundo nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias por su atención. También a toda la gente que nos acompaña hoy de diferentes países de Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestros foristas. Gracias por su conocimiento, por sus reflexiones. Sé que de aquel lado se quedaron con muchas cosas porque solo pensaba, ahora que hablabas de esta imagen digital, de esta foto que no tiene retorno, pensaba en aquel momento en el que Alicia cae en el hoyo y que parecía que es un hoyo sin fondo, sin fondo y sin fondo, y tenemos que hacer que la educación tenga un fondo para que rebote. Alguien me dijo alguna vez que cuando se llega al fondo solo queda una opción y es hacia arriba, y en el proceso educativo estamos en un momento en el que va a rebotar y tendremos la gran responsabilidad de generar educación de calidad, cual sean estos los parámetros para las generaciones presentes y futuras. Muchísimas gracias, el aplauso es para ustedes. Voy a pedir a los foristas nos pongamos de pie para hacer entrega de sus certificados de educación por la paz a Gabriela Croda Borges. Gabriela Sodi Miranda. Rodolfo López Vázquez. Laura Yerkov. Marco Peña León. Muchísimas gracias. Y bueno, sigue un momento muy importante para esta cumbre. Voy a invitar a los foristas que pasen acá al frente. Que formen parte del público. Felicidades, muchísimas gracias por sus reflexiones. Pues vamos a hacer un break de 5 minutos. Solo